El aire acondicionado del Hospital Ángeles en la Ciudad de México zumbaba suavemente, mientras Teresa Gutiérrez, con el rostro perlado de sudor y los ojos brillantes de emoción, sostenía por primera vez a su recién nacido. Las paredes blancas de la habitación contrastaban con el intenso azul del cielo primaveral que se asomaba por la ventana. Afuera, el bullicio de Reforma se mezclaba con el aroma de los jacarandás en flor, pero dentro, en aquel espacio aséptico, Teresa solo podía concentrarse en los minúsculos dedos de su hijo Mateo, que se aferraban instintivamente a su dedo índice. «Es perfecto», susurró, admirando cada detalle del pequeño rostro que tanto se parecía al de Francisco, su esposo. El cabello negro y abundante, la nariz recta, incluso el mentón, con ese hoyuelo característico de los Álvarez. Francisco se mantenía distante, apoyado contra la pared más alejada de la cama. Su traje gris oscuro, impecablemente planchado, contrastaba con su expresión arrugada, como si estuviera oliendo algo desagradable. Llevaba horas así, sin acercarse, sin pedir cargar al bebé, revisando constantemente su reloj y su teléfono. «¿No quieres sostenerlo?», preguntó Teresa, extendiendo ligeramente al bebé hacia él. Francisco negó con la cabeza. «Tengo que irme. La constructora no puede esperar». La enfermera Guadalupe, una mujer de unos 50 años con ojos bondadosos enmarcados por arrugas de experiencia, intercambió una mirada significativa con Teresa. En sus 30 años trabajando en maternidad, había visto muchas reacciones de padres primerizos: miedo, alegría desbordante, torpeza. Pero la frialdad calculada de Francisco era algo diferente. «Señor Álvarez, estos momentos no vuelven», comentó Guadalupe con firmeza profesional mientras ajustaba el goteo del suero. «Su empresa puede esperar media hora». Francisco enderezó su postura, como ofendido por la sugerencia. «Necesito hablar contigo a solas», dijo dirigiéndose a Teresa, ignorando completamente a la enfermera. Guadalupe captó la indirecta. «Volveré en unos minutos para revisar los signos vitales», murmuró saliendo discretamente. Apenas se cerró la puerta, Francisco se acercó a la ventana, dándole la espalda a Teresa y al bebé. El silencio se extendió por varios segundos, interrumpido solo por los suaves gorjeos de Mateo. «Esto no está funcionando», comenzó Francisco, su voz fría como el instrumental quirúrgico. «Nosotros, este matrimonio, ya no puedo seguir fingiendo». Teresa sintió como si le hubieran extraído todo el aire de los pulmones. «¿Qué estás diciendo? Acabamos de tener un hijo». «Ese es precisamente el problema», continuó él, finalmente girándose para mirarla. Sus ojos marrones, que alguna vez la habían mirado con adoración, ahora parecían dos pozos vacíos. «Ya no te amo, Teresa. Probablemente nunca lo hice realmente». Las palabras cayeron como piedras en el estómago de Teresa. El pequeño Mateo, como sintiendo la tensión, comenzó a llorar suavemente. «¿Estás terminando conmigo? ¿Ahora? ¿Minutos después de que nació nuestro hijo?». La voz de Teresa temblaba, atrapada entre la incredulidad y la furia naciente. Francisco se ajustó la corbata, un gesto mecánico que Teresa había visto cientos de veces antes de sus importantes reuniones. «Hay alguien más. Llevamos 8 meses juntos. Ella entiende mi mundo, mis ambiciones. No quería decírtelo durante el embarazo, pero ahora que el niño ya nació». Teresa apretó instintivamente a Mateo contra su pecho. «¿Quién es?». «No importa quién es», respondió cortante. «Lo que importa es que quiero el divorcio. Mi abogado se pondrá en contacto contigo». Antes de que Teresa pudiera procesar completamente lo que estaba sucediendo, Francisco ya había alcanzado la puerta. Se detuvo brevemente, sin voltearse. «Transferiré dinero a tu cuenta para los gastos del bebé. No te preocupes por eso». Y con esas palabras salió de la habitación, dejando tras de sí el eco de sus zapatos italianos sobre el suelo de linóleo. Teresa miró a su hijo, que ahora dormía plácidamente, ajeno al colapso del mundo de su madre. Las lágrimas comenzaron a caer silenciosamente sobre las mejillas de Teresa, pero no eran lágrimas de tristeza, eran de rabia, de determinación. «Te juro, Mateo», susurró con voz quebrada pero firme, «que esto no quedará así. Tu padre va a aprender que hay consecuencias para cada traición». Afuera, el cielo de la Ciudad de México comenzaba a oscurecerse. Las primeras gotas de una tormenta golpeaban contra la ventana,
como si el destino mismo estuviera aplaudiendo la promesa de Teresa. 3 semanas después del nacimiento de Mateo, la casa de Teresa en la colonia Roma ya no parecía el hogar cálido y acogedor que había sido. Las persianas permanecían cerradas la mayor parte del tiempo, bloqueando la luz y las miradas curiosas de los vecinos que seguramente ya sabían del abandono. Las paredes color durazno, que Francisco había criticado tantas veces por ser demasiado femeninas, ahora guardaban secretos y planes de venganza. Teresa colocó a Mateo en su cuna después de alimentarlo y se dirigió al pequeño estudio que había improvisado en el comedor. Sobre la mesa de caoba tallada, regalo de su abuela, se extendían documentos, extractos bancarios y fotografías. El café en su taza se había enfriado hacía horas, olvidado en medio de su investigación obsesiva. Su mejor amiga, Lucía Mendoza, entró sin tocar, cargando bolsas de supermercado. Se habían conocido en la universidad estudiando contabilidad, antes de que Teresa abandonara su carrera para apoyar los proyectos importantes de Francisco. «¿Sigues con esto?», comentó Lucía, no como pregunta, sino como afirmación, mientras colocaba alimentos en el refrigerador casi vacío. «Necesitas descansar, Tere. Acabas de dar a luz». Teresa ni siquiera levantó la mirada de los documentos. «Encontré algo, Lucía. Los estados financieros de Construcciones Álvarez no coinciden con las declaraciones fiscales. Hay millones de pesos que entran y salen sin explicación». Lucía dejó las compras y se acercó, examinando los papeles que Teresa le mostraba. Como contadora de una firma importante, su ojo entrenado captó inmediatamente las irregularidades. «¿Cómo conseguiste esto?», preguntó, preocupada por las implicaciones legales. «Tengo acceso a la nube de Francisco. Nunca cambió las contraseñas porque nunca pensó que yo entendería estos números». Teresa esbozó una sonrisa amarga. «Siempre me subestimó». El timbre del departamento interrumpió la conversación. Teresa se tensó instantáneamente. Nadie la visitaba excepto Lucía. A través de la mirilla distinguió la figura imponente de Javier Robles, el socio principal de Francisco en la constructora. Su traje negro y su postura rígida le daban aspecto de cuervo. «¿Qué hace aquí?», susurró Teresa retrocediendo instintivamente. «Ábrele», respondió Lucía. «Quizás tenga información útil». Con cautela, Teresa abrió la puerta, pero no lo suficiente para invitarlo a pasar. «Señora Álvarez», saludó Javier con una formalidad que resultaba intimidante. «Necesitamos hablar». «Ya no soy la señora Álvarez», respondió Teresa con frialdad, «y no tenemos nada de qué hablar». Javier observó el interior del departamento, deteniéndose en los documentos esparcidos sobre la mesa. Su expresión se endureció. «No sabe en qué se está metiendo, Teresa. Francisco tiene conexiones poderosas. Por el bien de su hijo, le sugiero que acepte el divorcio y la compensación ofrecida». Teresa sintió que la sangre le hervía. «¿Es una amenaza?». «Es un consejo», respondió él, bajando la voz. «Hay intereses en juego que van más allá de un matrimonio fracasado. Gente que no dudaría en hacer lo necesario para proteger sus inversiones». Antes de que Teresa pudiera responder, el llanto de Mateo resonó desde la habitación. Javier miró en dirección al sonido y luego volvió a fijar sus ojos en Teresa. «Piense en su hijo», dijo antes de darse la vuelta y marcharse. Teresa cerró la puerta con manos temblorosas y se recostó contra ella, respirando agitadamente. «¿Lo grabaste?», preguntó a Lucía, quien ya estaba revisando su teléfono. «Todo», confirmó Lucía, mostrándole la pantalla donde se reproducía la conversación. «Pero Tere, esto es serio. Si hay gente poderosa involucrada, más razón para seguir investigando», interrumpió Teresa, dirigiéndose a consolar a Mateo. «No solo me traicionó a mí, Lucía. Hay algo turbio en sus negocios y voy a descubrirlo». Mientras mecía a su hijo, Teresa observó la fotografía familiar que aún permanecía en la mesita de noche. Ella y Francisco en Valle de Bravo, sonrientes, aparentemente felices. Ahora veía lo que no había querido ver, la sonrisa forzada de él, la mano posesiva sobre su hombro, no como gesto de cariño, sino de control. «Necesito ayuda profesional», decidió Teresa. «Mañana visitaré a Miguel». Miguel Fuentes había sido compañero de universidad de ambas y ahora trabajaba como investigador privado. Si alguien podía ayudarla a desentrañar la red de mentiras de Francisco, era él. Esa noche,
Mientras Mateo dormía pacíficamente, Teresa organizó meticulosamente toda la información recopilada. No se trataba solo de venganza personal. Había descubierto indicios de lavado de dinero, sobornos a funcionarios públicos para conseguir licitaciones y posiblemente conexiones con el crimen organizado. «El destino te dará tu merecido, Francisco», murmuró para sí misma mientras cerraba su laptop. «No tendrás que esperar mucho». El Café Tacuba, con sus paredes adornadas de azulejos coloniales y sus aromas de chocolate caliente y pan recién horneado, representaba un oasis de normalidad en medio del caos que se había convertido la vida de Teresa. 2 meses habían pasado desde la visita amenazante de Javier y las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar. Miguel Fuentes, con su perpetua chaqueta de cuero y su mirada analítica, deslizó una carpeta hacia Teresa a través de la mesa de madera labrada. «Lo que encontré supera tus sospechas», comentó en voz baja, a pesar de que habían elegido la mesa más alejada para evitar oídos indiscretos. «Francisco no solo te engañaba con Daniela Moreno, la hija del secretario de Desarrollo Urbano. La relación es parte de un esquema mayor». Teresa abrió la carpeta con manos temblorosas. Las fotografías mostraban a Francisco en actitud íntima con una mujer joven y elegante, pero también incluían imágenes de reuniones clandestinas con funcionarios municipales, entrega de sobres en estacionamientos, documentos firmados en restaurantes exclusivos. «La constructora ha ganado todas las licitaciones importantes del último año», continuó Miguel. «El proyecto del nuevo centro comercial en Santa Fe, los desarrollos habitacionales en Interlomas, la remodelación del centro histórico, todo ha sido otorgado a Construcciones Álvarez sin competencia real». «Sobornos», susurró Teresa, conectando los puntos. «Sobornos, amenazas y algo más oscuro», confirmó Miguel. «Hay conexiones con un grupo del norte. Utilizan las construcciones para lavar dinero. Por eso las discrepancias en los estados financieros que encontraste». Teresa sintió un escalofrío. Esta información no solo podía darle ventaja en el divorcio, podría enviar a Francisco a prisión por años. «¿Qué hago con esto?», preguntó genuinamente insegura por primera vez desde que comenzó su investigación. Miguel la miró seriamente. «Ten cuidado, Teresa. Tienes suficiente para destruirlo legalmente, pero estas personas no juegan según las reglas. Tu seguridad y la de Mateo deben ser prioritarias». Al salir del café, Teresa notó un automóvil negro estacionado en la acera opuesta. No podía distinguir al conductor, pero la sensación de ser observada le erizó la piel. Apretó la carpeta contra su pecho y apresuró el paso hacia el taxi que había solicitado. En casa, encontró a su madre, doña Carmen, meciendo suavemente a Mateo mientras tarareaba una vieja canción de cuna. A sus 60 años, con el cabello plateado recogido en un moño impecable, emanaba esa fuerza tranquila que había sostenido a la familia a través de múltiples crisis. «¿Cómo te fue?», preguntó Carmen sin dejar de mecer al bebé. Teresa colocó la carpeta en la caja fuerte que había instalado detrás de un cuadro en la sala. «Tengo todo lo que necesito para enfrentarlo, mamá, pero es más grave de lo que pensé», le explicó brevemente los hallazgos, omitiendo los detalles más escabrosos. Carmen escuchó con expresión cada vez más sombría. «Esto ya no es sobre tu matrimonio, hija. Estás desafiando a personas peligrosas. ¿Qué sugieres? ¿Que me quede callada mientras Francisco disfruta de su nueva vida con su amante, construida sobre negocios sucios?» Carmen depositó al bebé dormido en su cuna con delicadeza infinita antes de responder. «Sugiero que seas inteligente. Tu padre no enfrentaba directamente a los toros, los guiaba sutilmente hacia donde quería». Teresa sonrió ante la mención de su difunto padre, un matador retirado cuya estrategia en el ruedo se había convertido en filosofía familiar. «Tienes razón», concedió. «Un ataque frontal sería predecible». Esa noche, después de que su madre se marchara, Teresa elaboró meticulosamente su plan. No acudiría directamente a las autoridades. Primero, confrontaría a Francisco en su territorio, con evidencia suficiente para asustarlo, pero sin revelar todo lo que sabía. 3 días después, Teresa ingresó al imponente edificio de Construcciones Álvarez en Polanco. Vestía un traje sastre negro que había comprado específicamente para la ocasión, el cabello recogido en una cola severa, maquillaje discreto pero impecable.
Proyectaba confianza, aunque por dentro sentía que el corazón se le saldría del pecho. «Tengo cita con el señor Álvarez», informó a la recepcionista, quien claramente no esperaba que la esposa abandonada apareciera en las oficinas. Minutos después, estaba frente a la puerta de caoba maciza del despacho de Francisco. Respiró hondo y entró sin llamar. Francisco no estaba solo. Junto a él, sentada en el sofá de cuero con una tablet en las manos, se encontraba una mujer joven y elegante que Teresa reconoció inmediatamente de las fotografías: Daniela Moreno. «¿Qué haces aquí?», exigió Francisco poniéndose de pie abruptamente. Teresa sonrió con frialdad. «Vengo a negociar los términos de nuestro divorcio. En privado». Daniela pareció incómoda, pero no hizo ademán de marcharse hasta que Francisco le hizo un gesto. Una vez solos, él rodeó el escritorio, manteniendo distancia como si Teresa fuera portadora de alguna enfermedad contagiosa. «Cualquier negociación debe hacerse a través de nuestros abogados», declaró con tono profesional. Teresa colocó sobre el escritorio 3 fotografías seleccionadas cuidadosamente. Francisco entregando un sobre a un funcionario, firmando documentos con el padre de Daniela y saliendo de un conocido hotel de la ciudad con un maletín. «Podemos involucrar a más personas, si prefieres», sugirió Teresa con una calma que no sentía. «La Fiscalía Anticorrupción estaría muy interesada en tu método para ganar licitaciones». El rostro de Francisco palideció visiblemente, pero se recuperó rápidamente. «No tienes idea de con quién estás jugando, Teresa. Esto va más allá de nosotros». «Lo sé perfectamente», respondió ella, inclinándose sobre el escritorio. «Sé sobre el Grupo del Norte, sobre el lavado de dinero, sobre todo, y tengo copias de seguridad en múltiples lugares. Si algo me sucede a mí o a Mateo, todo saldrá a la luz». Francisco la estudió con una mezcla de sorpresa y nuevo respeto. «¿Qué quieres?». «De momento, que firmes un acuerdo de divorcio justo. La mitad de todos los bienes legítimos, manutención adecuada para Mateo y la casa de Valle de Bravo». «¿Y luego?». Teresa recogió las fotografías y las guardó en su bolso. «Luego, mantente alejado de nosotros, para siempre. Considéralo un pequeño precio por mi silencio». Al salir del edificio, Teresa sentía una mezcla extraña de triunfo y temor. Había plantado la semilla, pero la partida apenas comenzaba. La verdadera batalla estaba por venir, y el destino, ese juez implacable, estaba a punto de emitir su veredicto. La casa en Valle de Bravo, con su vista privilegiada al lago y sus amplios ventanales, se había convertido en el refugio de Teresa y Mateo durante los últimos 4 meses. Lejos del bullicio de la ciudad y de los ojos vigilantes de los socios de Francisco, Teresa finalmente podía respirar sin sentir el peso constante de la amenaza sobre sus hombros. El divorcio se había firmado en términos sorprendentemente favorables para ella. Francisco había cedido a todas sus demandas económicas sin mayor resistencia, ansioso por mantener su imagen pública intacta y sus negocios turbios en las sombras. Para el mundo exterior, se trataba simplemente de otra separación amistosa entre la élite mexicana. Aquella tarde de otoño, mientras Mateo jugaba sobre una manta en el jardín, observando fascinado las hojas que caían de los árboles, Teresa recibió la llamada que lo cambiaría todo. «Prende la televisión. Canal 6. Ahora», ordenó Lucía sin saludar siquiera. Teresa entró apresuradamente a la sala con Mateo en brazos y encendió el televisor. La transmisión mostraba el edificio de Construcciones Álvarez rodeado de patrullas federales. Agentes con chalecos antibalas escoltaban a varios ejecutivos esposados hacia vehículos oficiales. Entre ellos destacaba la figura derrotada de Javier Robles. «Una operación coordinada entre la Fiscalía Anticorrupción y la Unidad de Inteligencia Financiera», explicaba la reportera, visiblemente emocionada por la exclusiva. «Se investigan delitos de lavado de dinero, soborno a funcionarios públicos y vínculos con organizaciones criminales. El fundador y director de la empresa, Francisco Álvarez, no ha sido localizado hasta el momento». Teresa se dejó caer en el sofá, con el corazón latiéndole desbocadamente. Ella no había filtrado la información. Su venganza era personal. No buscaba una exposición pública de esta magnitud. «¿Fuiste tú?», preguntó a Lucía, quien permanecía en silencio al otro lado de la línea. «No», respondió su amiga con sinceridad. «Pensé que habías sido tú».
Miguel, murmuró Teresa, comprendiendo súbitamente. El investigador debió considerar que la información era demasiado grave para mantenerse en secreto, especialmente si involucraba a organizaciones criminales de alto perfil. 3 días pasaron sin noticias de Francisco. Los medios especulaban sobre su paradero. Algunos sugerían que había huido del país, otros que estaba negociando su entrega a cambio de beneficios legales. La mansión de Francisco en Las Lomas había sido allanada, al igual que sus oficinas y propiedades conocidas. Teresa mantenía las cortinas cerradas y había contratado seguridad privada para la casa. Aunque técnicamente estaba fuera de sospecha, temía las represalias de quienes habían perdido millones con la caída de Construcciones Álvarez. Al cuarto día, poco después del anochecer, el timbre de la entrada principal resonó por toda la casa. Las cámaras de seguridad mostraron una figura solitaria, empapada por la lluvia torrencial que azotaba Valle de Bravo. Francisco. Su aspecto era irreconocible: barba de varios días, ropa arrugada, ojos hundidos en ojeras profundas. Nada quedaba del empresario impecable y arrogante. «¿Qué hago?», preguntó Teresa al guardia de seguridad que monitoreaba las cámaras. «Podemos llamar a la policía», sugirió el hombre. «Está en la lista de los más buscados». Teresa contempló la imagen patética de quien había sido su esposo, el padre de su hijo, el hombre que la había humillado en el momento más vulnerable de su vida. Cualquier rastro de amor se había evaporado hacía mucho, pero una extraña compasión emergió inesperadamente. «Déjelo entrar», ordenó finalmente, «pero quédese cerca». Francisco entró a la casa como un animal herido, arrastrando los pies sobre el suelo de madera que él mismo había elegido años atrás, cuando la casa era su proyecto de fin de semana, su escape de la realidad. «Vinieron por mí», dijo sin preámbulos, su voz ronca como si llevara días sin hablar. «Los del norte quieren su dinero de vuelta. Deberías entregarte a las autoridades», respondió Teresa, manteniendo distancia. «Es tu única opción segura». Francisco soltó una risa amarga. «¿Crees que la cárcel me protegerá? Tienen gente en todas partes». Miró alrededor como buscando algo. «¿Dónde está el niño?» «No es tu preocupación ahora», respondió Teresa con frialdad. «Es mi hijo», insistió Francisco, un destello de la antigua arrogancia asomando brevemente. «Perdiste ese derecho cuando dijiste que ya no me amabas minutos después de su nacimiento», replicó Teresa, la herida aún fresca a pesar del tiempo transcurrido. Francisco se desplomó en un sillón, hundiendo el rostro entre las manos. Por primera vez desde que Teresa lo conocía, parecía completamente derrotado. «Todo se desmoronó tan rápido», murmuró. «El imperio que construí durante 20 años, destruido en días». «Un imperio construido sobre mentiras y crímenes», le recordó Teresa. «¿Qué esperabas? No fue tu venganza lo que me hundió, ¿verdad?», preguntó él, levantando la mirada para encontrarse con sus ojos. «Tú no filtraste la información». Teresa negó con la cabeza. «Mi venganza era más personal. Quería que perdieras lo que valorabas, tu reputación, tu comodidad, no tu libertad». Un silencio denso se instaló entre ellos, interrumpido solo por el repiqueteo de la lluvia contra los ventanales y los truenos ocasionales que iluminaban brevemente la estancia con destellos fantasmales. «Necesito tu ayuda, Teresa», dijo finalmente Francisco. «Por Mateo, por lo que alguna vez fuimos». Antes de que Teresa pudiera responder, el estruendo de cristales rompiéndose invadió la casa. 3 hombres armados irrumpieron a través de los ventanales laterales, mientras el guardia de seguridad caía abatido en la entrada. «Francisco Álvarez», gritó uno de ellos apuntando directamente a la cabeza del empresario. «El jefe quiere hablar contigo sobre su inversión». Todo sucedió en cuestión de segundos. Francisco se lanzó hacia Teresa, protegiéndola con su cuerpo, mientras los disparos comenzaban a resonar por toda la casa. Cayeron juntos tras el sofá, Francisco encima de ella. «Mateo», susurró Teresa con desesperación, «está en su habitación». «No te muevas», ordenó Francisco, y en un acto que Teresa jamás hubiera anticipado, se incorporó ligeramente y respondió al fuego con una pistola que extrajo de su cinturón. El intercambio de disparos pareció eterno, aunque probablemente duró menos de 1 minuto. Cuando el silencio regresó, Teresa sintió un líquido caliente empapando su blusa. La sangre de Francisco se expandía desde múltiples heridas en su torso.
Siempre te amé, murmuró él con dificultad, sus ojos perdiendo brillo rápidamente. Lo arruiné todo, por ambición. Las sirenas de policía comenzaron a escucharse a lo lejos. Alguien, probablemente algún vecino, había reportado los disparos. Francisco, llamó Teresa, sosteniendo su rostro entre las manos, pero era demasiado tarde. Sus ojos, fijos en el vacío, ya no veían nada. Cuando los oficiales federales irrumpieron en la casa minutos después, encontraron a Teresa acunando el cuerpo de Francisco, sus lágrimas mezclándose con la sangre de quien alguna vez fue el centro de su universo. «¿Los otros dónde están?», preguntó uno de los agentes, observando los cuerpos de los atacantes dispersos por la sala. «Se fueron», respondió Teresa mecánicamente. «Él los enfrentó para protegernos. La investigación posterior revelaría que Francisco había estado negociando con las autoridades, ofreciendo información sobre toda la red de corrupción a cambio de protección. Su muerte fue catalogada como un acto heroico que salvó la vida de su exesposa y su hijo, limpiando parcialmente su nombre ante la opinión pública. 6 meses después, en un cementerio de la Ciudad de México, Teresa depositaba flores blancas sobre la tumba de Francisco. A su lado, Mateo, ahora capaz de dar sus primeros pasos tambaleantes, observaba con curiosidad la fotografía sonriente de un padre que nunca conocería realmente. «¿Sabes, Mateo?», dijo Teresa, agachándose para quedar a la altura de su hijo. «A veces el destino tiene formas muy extrañas de hacer justicia. Tu padre cometió errores terribles, pero al final, cuando realmente importaba, encontró la redención». El pequeño balbuceó algo incomprensible, estirando su manita hacia la fotografía. Teresa sonrió con nostalgia. «Algún día te contaré toda la historia», prometió. La historia de cómo, a pesar de todo, el amor verdadero encuentra su camino, incluso en los momentos más oscuros. Mientras se alejaban de la tumba, Teresa reflexionó sobre el extraño giro que había tomado su venganza. No había sido ella quien había destruido a Francisco, sino sus propias acciones, sus propias decisiones, y al final, en un último acto de amor genuino, había dado su vida para proteger lo único verdaderamente valioso que había creado, su hijo. El destino, ese juez implacable, había dictado su veredicto, y en su infinita sabiduría había concedido tanto justicia como redención, cerrando un ciclo de traición y dolor para abrir paso a un futuro donde Mateo crecería sabiendo que, a pesar de todo, había sido amado.